Llevas días sin dormir bien. No es que no puedas cerrar los ojos. Es que cuando los cierras, la mente no descansa. Hay algo que gira sin parar. Una preocupación que no se resuelve. Una amenaza que no termina de materializarse, pero tampoco desaparece. Y lo más extraño de todo es que tú mismo no sabrías explicar con exactitud qué es lo que te está robando la paz. ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Se llama angustia. Y no es un concepto moderno de salud mental. No es una categoría clínica inventada en el siglo XX. Es una experiencia humana tan antigua como la caída, tan documentada en las Escrituras que los propios salmos, poemas sagrados, textos inspirados por el Espíritu de Dios, están llenos de ella. David la conocía, Asaf la conocía, Jeremías la conocía tan bien que su libro de Lamentaciones es, literalmente, el llanto de un profeta que ha llegado al límite de lo que puede soportar. El apóstol Pablo la conocía, y no tenían vergüenza de documentarla con nombres y apellidos. Y Dios no la ignora. Pero aquí es donde muchos creyentes cometen un error que les cuesta la paz entera. Creen que la angustia es una señal de poca fe. Creen que si tuvieran más fe, no sentirían esto. Creen que la paz cristiana es la ausencia de toda turbación interior, que el verdadero creyente vive en una especie de serenidad perpetua que ninguna circunstancia puede tocar. Y cuando no la sienten, cuando la presión aprieta y el corazón tiembla, empiezan a dudar de su posición delante de Dios. O peor todavía, empiezan a fingir que están bien cuando no lo están, porque la cultura cristiana a veces premia más la apariencia de fe que la honestidad del alma. Eso es una mentira doble, y vamos a desmantelarla hoy, pieza por pieza, desde las Escrituras. Porque la pregunta más importante no es si estás angustiado. La pregunta es, ¿qué hace Dios con esa angustia? ¿Qué dice el Señor soberano, el Dios que gobierna cada partícula del universo, cada quark, cada neutrón, cada sinapsis neuronal, a un alma que está al límite? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y lo que vamos a encontrar no es un consuelo barato. No es positivismo disfrazado de teología. No es la promesa de que si oras suficiente o eres suficientemente fiel, Dios eliminará toda incomodidad de tu vida. Es algo mucho más profundo, más sólido, más perturbador en el mejor sentido de la palabra. Pero para llegar ahí, primero tenemos que hablar de algo que nadie quiere admitir. La angustia que describes, esa sensación de que algo invisible te aprieta el pecho, de que el futuro es una amenaza constante, de que incluso los momentos buenos están teñidos por una sombra que no sabes nombrar. Esa angustia no es tu enemiga, es un mensajero, y si la escuchas bien, lo que te está diciendo es mucho más importante que cualquier solución rápida. Te está diciendo que eres una criatura, no en sentido peyorativo, no como insulto ni como diagnóstico de debilidad. En sentido teológico preciso, eres un ser finito en un mundo que excede tu capacidad de control. Eres alguien que necesita, que depende, que no puede garantizarse a sí mismo nada sobre el mañana, que no puede ver el hilo completo de su propia historia. Y en esa limitación radical hay una verdad que Dios usa, no para humillarte, sino para orientarte hacia dónde está la paz real. Pero antes de llegar a la paz, necesitamos entender de dónde viene la angustia. Y para eso, tenemos que ir al comienzo de todo. No al comienzo de tu angustia particular, al comienzo de toda angustia humana. Cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento en el Edén, algo fundamental se quebró en la estructura de la existencia humana. No fue solo un acto moral aislado, una infracción de una norma que podría haber sido corregida con un perdón administrativo. Fue una reorientación total del alma. El ser humano, que había sido creado para encontrar su reposo en Dios, que había sido hecho a imagen de aquel, que es la fuente misma de toda paz y toda estabilidad, se desconectó de esa fuente. Y en ese momento, la angustia entró al mundo. No como castigo arbitrario de un Dios irritado, como consecuencia necesaria de una desconexión real. Cuando el alma se desconecta de su centro verdadero,
Cuando intenta encontrar seguridad en sí misma, en sus circunstancias, en otras personas, en sistemas humanos de protección, en la ilusión del control, experimenta exactamente lo que describes, una inquietud de fondo que ninguna solución exterior puede calmar, un run que no para aunque todo parezca estar bien en la superficie, una sensación de que el piso debajo de tus pies nunca es completamente sólido. Agustín de Hipona lo capturó de manera insuperable en las primeras páginas de sus confesiones, escritas al final del siglo IV. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No es poesía bonita para colgar en la pared de un santuario. Es diagnóstico preciso de la condición humana. Es una descripción anatómica del alma caída. La angustia, en su raíz más profunda, es el síntoma de un alma que busca reposo en un lugar donde el reposo no existe. Y el mundo, el sistema de valores, ambiciones y seguridades que la humanidad ha construido al margen de Dios, le ofrece constantemente sustitutos que prometen lo que no pueden entregar: el dinero, el control sobre las circunstancias, la aprobación y admiración de los demás, la salud perfecta, los planes bien trazados con redundancias y contingencias, el éxito entendido en sus términos. Todos esos sustitutos tienen algo en común: son frágiles, son temporales, están sujetos a cambio sin previo aviso, y cuando se quiebran, y eventualmente siempre se quiebran, porque están construidos sobre arena, la angustia vuelve con más fuerza que antes, porque cada quiebre confirma lo que el alma ya sabía en su fondo más profundo, que ese no era el lugar donde podía estar segura. Pero espera, porque aquí es donde la historia se complica de una manera que muy poca gente contempla con la seriedad que merece. Si la angustia tiene raíces en la caída, si es el síntoma de un alma desconectada de su centro verdadero, ¿qué significa que un creyente genuino, alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, que está en unión real con el Mediador eterno, siga experimentando angustia? ¿Significa eso que la fe es insuficiente? ¿Que la salvación no funcionó bien en ese caso particular? ¿O que quizás ese creyente no es tan genuino como cree? No. Significa que vivimos en el tiempo, entre los tiempos, en el ya y el todavía no. El reino de Dios ha venido en Cristo, en su vida perfecta, en su muerte expiatoria, en su resurrección victoriosa, pero no ha llegado a su consumación final. Vivimos en la tensión escatológica entre la inauguración del reino y su plena manifestación. Seguimos habitando cuerpos que gemirán hasta la redención final. Seguimos viviendo en un mundo caído que nos presiona desde afuera, con sus amenazas, sus incertidumbres, sus dolores. Seguimos cargando una naturaleza que, aunque renovada por el Espíritu, no ha sido glorificada todavía. La angustia del creyente no es evidencia de falta de fe. En muchos casos, es evidencia de un alma que todavía siente el peso del mundo como es, que no ha perdido la capacidad de ser afectada por las realidades duras de la condición humana post-caída. Es el gemido de alguien que ama la justicia y la vive en un mundo injusto. Es el dolor de alguien que conoce la belleza del orden original y vive rodeado de desorden. Es la nostalgia del que fue hecho para el Edén y habita en el desierto. Y Dios, en su palabra, no mira esa angustia con desdén. La mira con algo mucho más profundo. Abre con nosotros el Salmo 34 en el versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No dice cercano está el Señor a los que tienen todo resuelto. No dice cercano está el Señor a los que nunca tiemblan, ni a los que siempre saben qué hacer. Dice cercano a los quebrantados. Y esa palabra en el hebreo original, shabar, implica una ruptura real, una fractura auténtica, no una tristeza superficial o decorativa. El texto dice, Dios se acerca específicamente a donde hay fractura genuina. Se mueve en dirección al dolor, no en dirección contraria. Pero esto nos lleva a una pregunta que probablemente ya te estás formulando.
quizás desde hace mucho tiempo, quizás en silencio, porque te parece demasiado irreverente decirla en voz alta. Si Dios se acerca a los quebrantados, ¿por qué no siento su cercanía? ¿Por qué en los momentos de más angustia, Dios parece más distante, no más cercano? ¿Por qué precisamente cuando más lo necesito, el cielo parece más silencioso? Esa es la pregunta más honesta del mundo. Y tiene una respuesta, pero la respuesta no te va a gustar al principio. La angustia distorsiona la percepción, no porque seas débil o porque hayas hecho algo mal, sino porque la angustia, por su propia naturaleza, contrae el campo de visión de manera casi fisiológica. Cuando el miedo aprieta, el sistema nervioso se enfoca en la amenaza y deja de procesar todo lo demás con normalidad. Un soldado en combate no siente hambre aunque lleve 12 horas sin comer. Un padre que acaba de recibir una noticia terrible sobre su hijo no siente frío aunque esté en invierno con temperatura bajo cero. La angustia hace exactamente lo mismo con la percepción de la presencia de Dios. No la elimina, no la cancela, no la hace objetivamente menor, pero interrumpe la capacidad del alma de percibirla con claridad. Y esto explica algo que los textos bíblicos capturan con una honestidad que debería confortarnos. Los salmos de lamento, que son casi la mitad del Salterio, están llenos de esta experiencia. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación?, pregunta el Salmo 10. ¿Por qué te alejas, oh Señor?, grita el Salmo 22. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?, clama el Salmo 13. Estos no son textos de desviación espiritual, son textos canónicos, inspirados, incluidos por el Espíritu Santo, en el libro de adoración del pueblo de Dios, precisamente porque expresan una experiencia real que necesita ser articulada, no silenciada. Dios no pone en la Biblia solo los momentos de victoria, pone también los momentos de oscuridad, porque la oscuridad es parte del camino, y negarla no es fe, es evasión. Por eso la Biblia no te dice simplemente, siente la presencia de Dios, te dice algo que requiere acción de tu parte, algo que va contra la tendencia natural del alma angustiada. Te dice que llegues. Y aquí llegamos al corazón de todo lo que vamos a desarrollar hoy. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Las palabras de Jesús en persona, no un consejo pastoral bien intencionado, no una promesa genérica de bienestar, una invitación directa del Hijo de Dios, pronunciada en el marco del discurso más denso de su ministerio sobre el reino, dirigida a un tipo específico de persona. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Analicemos esto con la atención que merece, porque estas palabras, pronunciadas hace 2000 años en el contexto de una conversación sobre el Padre y el Hijo y la revelación del reino, contienen una arquitectura completa de lo que es el descanso cristiano, y si las lees a velocidad de crucero, puedes perderte precisamente lo más importante. Primero, ¿a quién invita Jesús? A los que están trabajados y cargados. El griego usa kopiao, que implica agotamiento por trabajo duro y continuo, fatiga acumulada, el tipo de cansancio que ya no se recupera con una noche de buen sueño, y fortizo, que indica una carga colocada encima de alguien, un peso externo que presiona desde arriba. Jesús no invita a los que están en buena forma espiritual, a los que tienen todo resuelto, a los que su vida está yendo bien. Invita específicamente a los que están al límite, los agotados, los que cargan pesos que ya no pueden sostener. Eso te incluye, sin condiciones adicionales. Segundo, ¿qué promete? Yo os haré descansar. El verbo griego es anapau, y no es una invitación a que te recuestes pasivamente y esperes a ver qué pasa. Es una promesa activa. Él produce el descanso en ti. La construcción gramatical indica que el sujeto activo de la acción es Cristo. El descanso no es algo que tú manufactures con suficiente disciplina espiritual, con suficiente técnica devocional, con suficiente determinación de ánimo.
Es algo que Cristo hace en el alma que viene a Él. El alma que llega cargada, Él descarga. Así de radical es la promesa. Pero aquí está lo que nadie quiere escuchar, en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Un yugo no es decoración. Un yugo no es un accesorio espiritual. Un yugo es un instrumento de trabajo, la pieza de madera que se coloca sobre el cuello de los bueyes para que puedan jalar juntos en la misma dirección. Y Jesús dice, cambia el yugo que ahora cargas por el mío. No te está diciendo, quita todos los yugos y vive sin dirección ni compromiso. Te dice, cambia este yugo por ese. Deja el yugo del autocontrol absoluto, de la autosuficiencia, de la necesidad de resolver todo tú solo, de la tiranía de tener que garantizarte el futuro, y toma el yugo de caminar en sujeción al Señor. Y Jesús describe ese yugo con dos palabras que en el mundo antiguo eran completamente inesperadas para describir a un maestro o un señor: manso y humilde. No imponente, no demandante al estilo de los fariseos que, según el mismo Jesús en Mateo capítulo 23, acumulaban cargas religiosas pesadas sobre los hombros del pueblo y no levantaban ni un dedo para ayudarlos a cargarlas. Manso y humilde. El reposo que Cristo ofrece viene envuelto en esa mansedumbre. No te aplastará con más exigencias. No te añadirá más culpa sobre la angustia. No te pedirá que muestres resultados espirituales antes de recibir ayuda. Te invitará a caminar a un ritmo diferente. El ritmo de alguien que no carga solo, sino en compañía del que tiene la fortaleza que ninguna criatura tiene. Pero no nos adelantemos, porque todavía tenemos que responder la pregunta que los creyentes más reflexivos se formulan en silencio y que rara vez se atreven a decir en voz alta en una reunión de iglesia o en un grupo de estudio bíblico: ¿cómo es posible que Dios permita esta angustia si es soberano sobre todo? Si Él puede calmarla y no lo hace de inmediato, si tiene el poder y no lo ejerce en el momento en que más lo necesitas, ¿qué dice eso de Él? Esta es la pregunta de Job. Esta es la pregunta del Salmo 22, con el que el propio Cristo clamó desde la cruz en el momento de máximo abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la pregunta que atraviesa la Escritura de punta a punta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como una hebra oscura que recorre el tapiz entero. Y la respuesta que la Biblia da no es una evasión, no es una redirección hábil hacia otro tema. Es una de las afirmaciones más audaces, más desconcertantes y más consoladoras de toda la teología cristiana. La soberanía de Dios no excluye el sufrimiento. La incluye, y no de manera accidental, sino providencial. No como error del sistema, sino como parte del diseño. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 5 sobre la providencia, expresa esto con una precisión que siglos de reflexión teológica no han logrado mejorar. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, mediante su providencia más sabia y santa, de acuerdo con su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad e infinita misericordia. Todo lo que ocurre, incluida tu angustia, incluida la situación exacta que te ha traído hoy a escuchar esto, pasa bajo el gobierno de un Dios que no está mirando desde afuera como espectador impotente. No está esperando a ver cómo resultan las cosas. No improvisó cuando tu situación apareció en el horizonte. Está obrando activamente, con precisión absoluta y sabiduría infinita, en todos y cada uno de los eventos del tiempo, para llevar adelante propósitos eternos que tienen una coherencia que excede nuestra comprensión actual. Esto no significa que la angustia sea buena en sí misma. Significa que Dios es suficientemente soberano y suficientemente sabio para tomar hasta lo más doloroso, lo más opaco, lo más difícil de justificar de tu experiencia y usarlo para un propósito que excede tu comprensión actual y que eventualmente
en esta vida o en la próxima, se revelará como parte de algo más grande que lo que cualquier mente creada podría haber diseñado. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas sean buenas. No dice que todas las cosas se sientan bien. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay una diferencia enorme entre esas dos afirmaciones. El barro no es agradable en sí mismo, pero en manos del alfarero, el barro se convierte en lo que no podría ser nunca por sí solo. Y la angustia que sientes ahora mismo, aunque no puedas ver cómo encaja, aunque parezca solo dolor sin sentido, no es un accidente del universo que escapó al radar de la providencia. Es parte de un tejido que un Dios soberano está entrelazando con una precisión que solo se aprecia desde afuera del tiempo, y aunque ahora no puedas ver el patrón completo, aunque el hilo que corresponde a este capítulo de tu historia te parezca suelto, sin conexión con nada que tenga sentido, hay un tejedor que conoce cada hilo desde antes que el tiempo comenzara, y ese tejedor no comete errores. Pero necesitamos ir más despacio en esto, porque la soberanía de Dios en el sufrimiento es una doctrina que puede ser usada de dos maneras completamente opuestas, y la distinción importa más de lo que parece. Puede ser usada como analgésico, algo que te adormece para no sentir la realidad de lo que estás viviendo, un escudo intelectual que te permite distanciarte del dolor en lugar de atravesarlo. Eso no es fe. Es mecanismo de defensa disfrazado de teología. El alma que usa la soberanía de Dios para no sentir, está usando una verdad real para un propósito equivocado. O puede ser usada como fundamento, algo que te permite pararte en medio de la tormenta porque sabes que la tormenta tiene un límite que el soberano ha establecido, que no puede ir más allá de lo que Él ha permitido, que tiene un propósito aunque no lo veas todavía. El alma que usa la soberanía de Dios como fundamento no deja de sentir. Siente todo, pero siente desde un anclaje diferente. La diferencia no está en la doctrina. La diferencia está en si la doctrina ha llegado del nivel del conocimiento intelectual al nivel de la fe viva, de la confianza activa, del reposo real. Y ese trayecto, del saber al confiar, no se hace de una sola vez. Se hace en el tiempo, en la repetición, en la experiencia acumulada de haber llegado al Señor en cada momento de necesidad y haber comprobado que estuvo ahí. Y aquí es donde muchos creyentes se atascan. Saben la doctrina, pueden articularla con precisión en un debate teológico, pueden citar los textos con capítulo y versículo, pero en el momento de la angustia real, cuando el corazón late demasiado rápido a las 3 de la madrugada y la mente no para, la doctrina se convierte en algo que dicen sobre sí mismos en tercera persona, en lugar de algo que sostiene su alma desde abajo en primera persona. ¿Cómo se mueve una doctrina del nivel del conocimiento al nivel de la experiencia vivida? Esa es la pregunta más práctica de toda la teología, no la más abstracta, la más práctica. Y la Escritura tiene una respuesta que viene en múltiples formas, todas relacionadas entre sí, todas convergiendo en el mismo punto. Hoy vamos a explorar 3 de ellas con la atención que merecen. La primera se llama llevar la mente cautiva. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este texto habla de una batalla, no de una meditación tranquila junto a un lago, no de un ejercicio de relajación con música suave de fondo, de una batalla activa, con vocabulario militar, por el control de la mente. Pablo usa la imagen de la guerra, derribar fortalezas, capturar pensamientos, someter argumentos que se resisten. ¿Qué son esas fortalezas mentales en el contexto de la angustia? Son los patrones de pensamiento que la angustia construye y refuerza con el tiempo. Esto no va a mejorar nunca. No puedo con esto. Dios me ha olvidado o simplemente no le importa lo que me pasa. El futuro es inevitablemente una amenaza. Yo tengo que,
resolverlo todo porque si no lo resuelvo yo, no lo resuelve nadie. Estos no son solo pensamientos incómodos que pasan de vez en cuando. Son fortalezas cognitivas que la angustia construye ladrillo a ladrillo y luego usa como posición defensiva desde la que lanza sus ataques contra la fe. Y Pablo dice que el creyente tiene la autoridad y la responsabilidad activa de derribarlas, no ignorarlas, no suprimirlas temporalmente, derribarlas, lo que significa confrontarlas con verdad apostólica, examinarlas a la luz de lo que la Escritura realmente dice. Preguntar con honestidad, ¿es esto lo que Dios afirma sobre mi situación? ¿O es esto lo que la angustia dice haciéndose pasar por realidad objetiva? Esto no es pensamiento positivo. El pensamiento positivo toma una mentira angustiada y la reemplaza con otra mentira más agradable. Esto es pensamiento bíblico. Tomar la distorsión que la angustia produce y confrontarla con la verdad revelada de Dios, tal como existe en las Escrituras. Es decir, Dios afirma que nunca te dejará ni te abandonará. La angustia afirma que estás solo. La batalla consiste en llevar ese pensamiento concreto, estoy solo, a la obediencia de lo que Cristo ha revelado, que nada puede separarnos de su amor. La segunda práctica se llama oración específica con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten la estructura de este texto con cuidado. Por nada estéis afanosos. Ese es el imperativo negativo, pero no viene solo, flotando en el vacío como un mandato imposible de cumplir por fuerza de voluntad. Viene inmediatamente acompañado por una alternativa concreta, en toda oración y ruego. El antídoto al afán no es el esfuerzo de voluntad para no preocuparse. Eso nunca funciona. Quien ha estado angustiado sabe que decirse a sí mismo, deja de preocuparte, es exactamente tan efectivo como decirse, deja de pensar en un elefante rosado. El antídoto es la oración que traslada activamente la carga al único que puede sostenerla realmente. Pero observen el detalle que muchos pasan por alto en la brevedad de la lectura, con acción de gracias. No solo petición desnuda, petición acompañada de gratitud. ¿Por qué la gratitud? ¿Qué hace la gratitud que la petición sola no puede hacer? Porque la gratitud ancla el alma en lo que Dios ya ha hecho, ya ha provisto, ya ha cumplido. La angustia siempre vive en el futuro, lo que podría pasar, lo que podría salir mal, lo que no puedo garantizar, la amenaza que todavía no se ha materializado, pero que podría hacerlo en cualquier momento. La gratitud vive en el pasado y el presente, lo que Dios ya hizo, lo que ya proveyó cuando no había salida visible, lo que ya sostuvo cuando las fuerzas se acabaron, lo que ya cumplió cuando la promesa parecía imposible. Cuando el alma angustiada hace oración con gratitud, está haciendo algo que la angustia no puede hacer por sí sola. Está anclando el alma en una historia más larga que el momento presente, en una historia de fidelidad probada que el momento presente no puede borrar. Y la promesa de Dios en ese texto es extraordinaria en su precisión. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No dice que entenderás por qué pasan las cosas. No dice que tus circunstancias cambiarán de inmediato o incluso pronto. No promete que el dolor desaparecerá. Promete que una paz que trasciende la comprensión humana, que no puede ser explicada por análisis racional, que no corresponde a lo que las circunstancias lógicamente deberían producir, guardará, como un centinela militar, guarda una posición estratégica, tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. La tercera práctica se llama meditar en lo verdadero. El versículo que sigue inmediatamente, Filipenses capítulo 4, versículo 8, es uno de los más citados y en términos prácticos, de los menos practicados de toda la Escritura. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en esto pensad. El verbo griego aquí es logizomai, que implica un cálculo deliberado, una ponderación consciente, una reflexión activa. No es pensamiento casual que sucede espontáneamente. No es el resultado de dejar que la mente vaya donde quiera. Es meditación intencional. Pablo no está hablando de un estado mental que cae sobre ti desde afuera sin que hagas nada. Está hablando de una disciplina. Elegir de manera consciente, repetida y sostenida, hacia dónde se dirige la atención de la mente. Y la lista que da empieza con verdadero, no agradable, no conveniente, no fácil, no necesariamente reconfortante en el sentido sentimental, verdadero, porque la base de toda sanidad espiritual genuina es el contacto con la realidad tal como Dios la define y la revela. Y la realidad, según las Escrituras, es esta. Tienes un Padre Celestial que te conoce con un conocimiento que excede el de la más amorosa de las madres humanas. Tienes un mediador que intercede por ti ahora mismo ante el Padre, sin descanso, con una eficacia perfecta. Tienes un Espíritu que habita en ti, que intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas, que ya ha sellado tu herencia, y tienes un futuro que ninguna circunstancia presente, ninguna amenaza, ningún fracaso, ninguna pérdida puede cancelar, porque está garantizado no por tu desempeño, sino por el pacto eterno de un Dios que no puede mentir. Esas son las verdades que la angustia intenta ocultar debajo del ruido de sus propias voces. Y esas son las verdades en las que el creyente está llamado a anclar su mente de manera activa, deliberada, sostenida. No una vez como ejercicio, como práctica permanente de la vida del alma regenerada. Pero ahora llegamos al punto que probablemente más necesitas escuchar hoy, porque hemos hablado de lo que Dios dice sobre la angustia desde la doctrina. Hemos hablado de la soberanía divina sobre el sufrimiento. Hemos hablado de prácticas concretas para llevar la mente a la obediencia. Pero hay una dimensión que todavía no hemos tocado, y es quizás la más personal de todas. ¿Qué hace Jesús con un alma angustiada cuando esa alma llega a Él? No qué dice Jesús en abstracto, en el nivel de la propuesta teológica. ¿Qué hace? ¿Qué pasó concretamente, con detalles reales, con nombres reales, cuando las personas angustiadas de carne y hueso se acercaron a Cristo durante su ministerio terrenal? Pensemos en Marta. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Una mujer angustiada, sobreocupada, resentida porque lleva a ella sola la carga del servicio, mientras su hermana María está sentada escuchando al Maestro. Y llega a Jesús con su queja directa, casi con acusación. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Si alguna vez pronunciaste algo parecido en oración, Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? Entiendes exactamente el registro emocional de Marta. Esperaría que Jesús respondiera, deja de afanarte, cambia tu actitud, ajusta tus prioridades mentalmente. Pero lo que hace Jesús es más íntimo, más personal y más revelador que eso. La llama por su nombre. 2 veces, Marta, Marta. Hay una ternura y una atención particular en esa repetición que las traducciones transmiten con dificultad. Es el tono de alguien que te ve, que te conoce, que no está irritado por tu angustia, sino que la recibe con la paciencia de alguien que entiende exactamente de qué está hecha. Y luego le da una reorientación que no es crítica sino claridad amorosa. Una cosa es necesaria. Una cosa, no 10 compromisos espirituales nuevos. No una lista de disciplinas para mejorar. Una cosa, la orientación del alma hacia aquel que es su verdadero centro. Todo lo demás, el servicio, el trabajo, las responsabilidades legítimas, fluye correctamente cuando esa orientación está en su lugar. Pero cuando el alma pierde ese centro y se organiza alrededor de otra cosa, incluso de algo bueno, como el servicio, la angustia es la consecuencia inevitable. Pensemos en los discípulos en la tormenta. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41.
La barca es sacudida por un vendaval repentino y violento. El agua entra con fuerza. Los discípulos, varios de ellos pescadores del mar de Galilea, que conocían ese lago y sus tormentas desde la infancia, están aterrorizados. No es pánico de novatos. Es miedo de personas que saben lo suficiente sobre el mar para saber exactamente cuán real es el peligro. Y Jesús está dormido en la popa, durmiendo en la popa de una barca que se hunde, la imagen más desconcertante del Evangelio para el alma angustiada. Cuando lo despiertan con su angustia, Maestro, que perecemos. Él no los reprende primero. Primero actúa, reprendió al viento y al mar, y luego habló a sus discípulos. El orden importa, primero la intervención sobre la circunstancia, luego la enseñanza al alma. Como si Jesús dijera, la tormenta ya se acabó. Ahora hablemos de lo que esto reveló en ustedes. Y la pregunta que les hace después es la que resuena a través de 2000 años. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No es una reprensión fría de un maestro decepcionado. Es una pregunta genuina que abre un espacio de reflexión. Están amedrentados porque olvidaron quién estaba en la barca con ellos. La angustia siempre produce ese olvido, el olvido de la presencia de Cristo en medio de la tormenta. Y la fe, según este texto, no es la ausencia de miedo. Es el reconocimiento de quién está a bordo. Pensemos en María Magdalena en el jardín. Juan capítulo 20, versículos 11 al 16. La mujer más angustiada de toda la historia del Evangelio en ese momento. El que ella amaba estaba muerto, y ahora no encontraba siquiera su cuerpo. Su angustia era total, sin residuo de esperanza. Y el resucitado se le acerca, y no empieza con un anuncio de gloria y poder. No abre con credenciales. Empieza con una pregunta de una ternura desarmante. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y cuando la llama por su nombre, María, todo cambia. No porque las circunstancias hayan cambiado todavía, sino porque ella ha sido reconocida, vista, llamada por su propio nombre por el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y en ese reconocimiento personal, en ese llamado por nombre, todo el terror de la pérdida se reorganiza alrededor de una nueva realidad que es más grande que la muerte. ¿Ves el patrón que emerge a través de estos tres encuentros? En cada caso, Jesús no ignora la angustia, no la minimiza con frases de reconfortación superficial, no la descarta con un sermón abstracto sobre la soberanía de Dios, que deja al alma angustiada aún más abrumada. Se acerca, con atención específica, con conocimiento personal. Llama por nombre cuando lo que el alma necesita no es información sino ser vista. Y en ese encuentro, que no es nunca idéntico, porque nunca hay dos almas idénticas, algo en el interior se reorienta, no siempre de manera espectacular, no siempre con una transformación inmediata y visible, pero algo fundamental cambia cuando el alma angustiada entra en contacto real con el Cristo real. No porque el problema haya desaparecido necesariamente, sino porque el alma ha encontrado su centro otra vez. Y aquí llegamos al punto de quiebre que separa el descanso cristiano de todas las demás formas de manejo de la angustia que el mundo ofrece, cualquiera sea su forma o su vestidura. El mundo ofrece técnicas, ofrece perspectivas más saludables para encuadrar la experiencia, ofrece estrategias de afrontamiento para sobrellevar la angustia, reducirla, ponerla en contexto, darle menos poder sobre el sistema nervioso. Todo eso puede tener valor en su nivel. La psicología ha descubierto cosas reales sobre cómo funciona la mente humana y eso no debe despreciarse. La teología reformada, con su visión de la gracia común, puede reconocer eso sin dificultad. Pero ninguna de esas ofertas puede llegar a la raíz del problema, porque ninguna puede cambiar la relación fundamental del alma con su Creador. Ninguna puede resolver la deuda que existe. Ninguna puede garantizar el futuro de manera que no sea una ilusión bien construida. Ninguna puede dar lo que el alma más profundamente necesita. No solo técnicas para manejar la angustia, sino un fundamento sobre el cual estar, que no sea afectado por ninguna tormenta exterior.
Solo el Evangelio puede hacer eso, y no porque el Evangelio sea un sistema de pensamiento más refinado que los demás, sino porque el Evangelio es el anuncio de algo que ya ocurrió, de manera histórica y real, en el tiempo y en el espacio, que el Hijo Eterno de Dios tomó sobre sí la carga más pesada que existe, el peso del juicio divino, justo, sobre todo el pecado de todo el pueblo de Dios, para que los que están en Él nunca tengan que cargar ese peso, para que el veredicto más importante de su existencia ya esté pronunciado, para que el miedo más profundo, no la muerte, sino lo que hay después de la muerte, ya esté resuelto. El descanso que Jesús promete en Mateo capítulo 11 no es solo descanso emocional, no es solo bienestar psicológico, es descanso ontológico, el descanso de quien sabe que la deuda más grave de su existencia ya fue pagada por otro, que el veredicto más importante de su vida ya fue pronunciado desde el trono del universo, justo en Cristo, que el futuro más significativo que puede tener ya está garantizado por la misma justicia que garantizó la resurrección. Vida eterna en comunión con el Dios Trino. Cuando esa verdad aterriza en el alma, no como información que se sabe pero que queda en la superficie, sino como certeza vivida que reorganiza todo lo demás desde adentro, la angustia no desaparece necesariamente, pero pierde su poder de definirte. Pierde su capacidad de ser la última palabra sobre quién eres y qué te espera. Se convierte en una de las realidades de tu experiencia, no en la realidad central alrededor de la cual todo lo demás orbita. Y esto nos lleva a la pregunta que quizás se asoma en el fondo de todo lo que hemos estado hablando, una pregunta que requiere valor para formularse con honestidad, porque su respuesta es incómoda en más de un sentido. ¿Y si mi angustia es justa? ¿Y si lo que me angustia es real, verificable, serio? ¿Y si no es una distorsión de la percepción, sino una respuesta apropiada a una situación genuinamente difícil que cualquier persona razonable reconocería como difícil? Esta es la pregunta más importante del tramo final de lo que vamos a recorrer juntos. Porque el error opuesto al de confundir la angustia con falta de fe es igualmente dañino. Espiritualizar la angustia al punto de no reconocer cuando tiene causas reales que requieren atención real, tanto espiritual como práctica. La Biblia nunca hace eso. Nunca. David no espiritualizó su angustia cuando Saúl lo perseguía por el desierto. Era una amenaza real, con ejércitos reales y con un rey que tenía tanto el motivo como los medios para matarlo. Y sus salmos documentan la angustia real de un hombre en peligro real, incluyendo las preguntas, las dudas, los momentos en que parece que está a punto de derrumbarse, y también, entretejida a través de todo eso, la fe que sostenía al hombre a través de lo que ninguna otra cosa podría haber sostenido. Job no espiritualizó su angustia cuando perdió a sus 10 hijos en un solo día, su riqueza en pocas horas y su salud en poco tiempo. Y Dios no le pidió que fingiera que estaba bien. No le pidió que sonriera y dijera las cosas correctas. Le permitió hablar, cuestionar, clamar con una intensidad que sus amigos encontraban escandalosa y que a nosotros todavía nos incomoda leer. Y al final fue Job, el que clamó con honestidad radical, quien recibió la vindicación de Dios, no sus amigos que lo silenciaban con teología doctrinalmente correcta, pero pastoralmente equivocada y cruelmente mal aplicada. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El apóstol de mayor estatura teológica y espiritual en la historia de la Iglesia dice sin ambajes: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. No dice, confiamos y por eso no lo sentimos. No dice, nuestra fe fue suficientemente madura para que no nos afectara. Dice,
Lo sentimos tan profundamente que perdimos la esperanza de sobrevivir. Y en ese punto de total límite, donde los propios recursos se habían agotado por completo y no quedaba nada más, descubrieron algo que no habrían podido descubrir de ninguna otra manera, que la fortaleza de Dios se manifiesta precisamente donde la nuestra termina, que la suficiencia de Cristo se vuelve visible precisamente cuando nuestra propia suficiencia desaparece. Eso es lo que Pablo desarrolla en 2 de Corintios capítulo 12, con el famoso texto del aguijón en la carne, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La promesa no es que Dios te llevará hasta el borde y luego retrocederás a terreno seguro. La promesa es que Dios a veces te lleva al borde, precisamente hasta el punto donde tus propios recursos ya no son suficientes, para mostrarte qué hay del otro lado, para que el alma descubra, por experiencia y no solo por doctrina, que el poder de aquel que resucita a los muertos no tiene límite, y que ese poder está disponible para los que no tienen recursos propios. El descanso que proviene de él no es el descanso de quien nunca llegó al límite. Es el descanso de quien llegó al límite y descubrió que Dios estaba ahí, siempre estuvo ahí, y que el límite humano no es el límite de Dios. Ahora bien, necesitamos ser muy cuidadosos en este punto, porque hay algo que debemos abordar con franqueza pastoral antes de concluir. No toda angustia es igual en su naturaleza, y no toda angustia se resuelve de la misma manera o con las mismas herramientas. Hay una angustia que es respuesta espiritual apropiada y hasta santa a las realidades de vivir en un mundo caído. Es el gemido del que Pablo habla en Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23. El gemido de toda la creación y del propio creyente que anhela la redención completa, que todavía no ha llegado. Esa angustia es, en cierto sentido, correcta. Es el corazón que todavía siente la distancia entre cómo son las cosas y cómo deberían ser. Es el amor a la justicia expresado como dolor por la injusticia existente. Hay una angustia que es señal de que algo en la vida del creyente necesita atención concreta y urgente, una relación rota que no ha sido restaurada, una decisión que ha estado evitándose por miedo, un pecado que no ha sido confrontado y confesado, una responsabilidad que se ha delegado al futuro indefinido. En esos casos, la angustia es la voz de la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, y la solución no es callarla con técnicas espirituales, sino escucharla con honestidad y actuar sobre lo que señala. Y hay una angustia que tiene componentes que requieren atención médica o psicológica, que involucra patrones neurológicos o psicológicos que están más allá de lo que la sola disciplina espiritual puede alcanzar, y que Dios puede usar también a los médicos, consejeros y terapeutas como instrumentos de su gracia común. El reformador Juan Calvino mismo reconocía que Dios obra a través de los medios naturales que Él mismo ha diseñado. No hay nada más espiritual en rechazar esos medios que en combinarlos con los medios espirituales que la Escritura prescribe. La espiritualidad bíblica no es antiintelectual ni antimédica, es integral. La sabiduría pastoral consiste en discernir qué está en juego en la angustia concreta de cada persona, y ese discernimiento requiere comunidad, no solo la Escritura leída en soledad, que es indispensable, sino pastores y ancianos con sabiduría acumulada, consejeros bíblicos entrenados, amigos de fe, que puedan acompañar el proceso con la paciencia y la atención que la situación real requiere. No estás solo en esto. Esa es una de las promesas más concretas de la eclesiología reformada. El cuerpo de Cristo no existe para que cada miembro enfrente su angustia en aislamiento individual. Y ahora llegamos al último tramo, el elemento más importante de todos, la pregunta que más se evita porque su respuesta es la más exigente de sostener en el tiempo. Es posible tener paz genuina mientras la angustia todavía está presente, no paz después de que la angustia desaparece, no paz cuando las circunstancias finalmente mejoran, paz mientras todavía dura.
Esta es la distinción que lo cambia todo, porque si la paz cristiana dependiera de la ausencia de angustia, entonces todos los creyentes del Nuevo Testamento que sufrieron habrían vivido sin paz. Todos los mártires que fueron llevados al anfiteatro habrían muerto sin paz. El propio Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, pidiendo que el cáliz pasara de él con un sudor que los médicos modernos reconocen como hematidrosis, habría muerto sin paz. Pero Pablo, escribiendo Filipenses desde una prisión romana, enfrentando una posible ejecución, sin saber si volvería a ver a la iglesia que amaba, dice con una calma que desconcierta: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No dijo, ya no siento la presión de la prisión. Dijo, hay una paz que guarda el corazón en medio de la presión. Y la clave de esa paz es la clave de todo el mensaje cristiano reformado. No está basada en las circunstancias. No depende de que las cosas salgan bien. Está basada en una persona, en lo que esa persona hizo de manera definitiva e irreversible en la historia, en lo que esa persona prometió con la autoridad del que tiene poder sobre la vida y la muerte, y en la certeza de que esa persona no cambia, no falla, no desiste. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ayer, cuando sostuvo a Abraham y a David y a Pablo. Hoy, mientras la angustia aprieta tu pecho, en este momento exacto, por los siglos, cuando este mundo actual haya pasado y todo haya sido consumado y la creación entera sea renovada bajo su señorío eterno. El que prometió descanso a los cargados en Mateo capítulo 11 no fue un sabio humano cuyos consejos dependían de su perspectiva limitada y de las circunstancias de su tiempo. Fue el Hijo eterno de Dios, el Logos por quien todo fue creado, que conoce el final desde el principio, con una certeza que excede la comprensión de cualquier criatura, y que prometió desde esa postura de omnisciencia y omnipotencia absolutas que el alma que viene a él hallará reposo. Esa promesa no tiene letras pequeñas, no tiene condiciones ocultas que solo se revelan después, no tiene excepciones para los que han fallado demasiado o para los que llevan demasiado tiempo angustiados y ya sienten que agotaron su crédito, o para los casos que parecen particularmente difíciles o complicados. La invitación de Mateo capítulo 11 es para todos los que están trabajados y cargados, sin excepción posible. Pero hay una condición, una sola, y no es tener suficiente fe. No es haber resuelto todos los pecados pendientes. No es entender correctamente toda la teología. La condición es que venga, que llegue, que no intente resolver la angustia en soledad con sus propios recursos y su propia determinación, sino que traiga esa angustia al único que puede hacer algo real y permanente con ella. No como transacción, donde tú pones tu angustia y recibes paz como en un intercambio automático, sino como rendición. Yo ya no puedo sostener esto, Señor. Tú que eres soberano sobre el universo entero, tú que conoces cada cabello de mi cabeza y cada pensamiento que todavía no he formulado, tú que ves el final de esta historia desde antes que comenzara, carga tú con esto que yo no puedo cargar. Y hazlo no porque lo merezca, sino porque prometiste que lo harías, y tus promesas son la expresión de tu carácter, y tu carácter no cambia. Y lo que ocurre en esa rendición no siempre es espectacular, no siempre viene acompañado de una experiencia emocional intensa o de una sensación inmediata de alivio. A veces es silencioso, casi imperceptible en el momento. A veces es gradual, como la salida del sol que no ocurre en un instante, sino en un proceso de luz que va aumentando. A veces el alivio no llega de inmediato y la angustia vuelve al día siguiente y hay que volver a rendir, y luego otra vez, y luego otra vez. Eso no es falla del sistema. Eso es la vida de fe en el tiempo entre los tiempos, con una naturaleza que todavía no ha sido glorificada y en un mundo que todavía no ha sido renovado. Pero cada vez que esa rendición ocurre, algo se va estableciendo más profundamente en el alma.
no de manera siempre perceptible, pero de manera real, la convicción de que no estás solo, de que hay alguien que sostiene lo que tú no puedes sostener, de que la historia de tu vida, incluyendo este capítulo difícil, incluyendo este periodo de angustia que parece interminable, está en las manos del único que conoce el argumento completo desde el principio. Y eso, con el tiempo, con repetición, con la obra perseverante y paciente del Espíritu Santo en el interior, se convierte en paz, no la ausencia de tormenta, no la desaparición de toda dificultad, la quietud en el centro de la tormenta, la raíz que aguanta el viento más violento porque va más profundo que cualquier viento puede llegar. Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, escribe sobre la providencia de Dios no como una doctrina abstracta para debate académico entre teólogos con demasiado tiempo libre. La escribe como lo que él llama el fundamento de la tranquilidad del alma, la base sobre la cual el creyente puede pararse en medio de cualquier tormenta sin perder el equilibrio fundamental. El creyente que comprende que el Dios que lo creó es el mismo Dios que gobierna activamente cada circunstancia de su vida, ese creyente puede enfrentar la adversidad con una calma que el mundo no puede dar, porque el mundo no tiene esa clase de fundamento, y no puede quitar, porque ese fundamento no depende de las circunstancias del mundo. No porque sea insensible, no porque haya aprendido a desconectarse emocionalmente de las realidades difíciles, no porque se haya convencido a sí mismo de que las cosas no son tan malas, sino porque su alma está anclada en algo que ninguna circunstancia puede mover, en el carácter de Dios, en la obra consumada de Cristo, en la garantía sellada por el Espíritu. La Escritura llama a eso esperanza, y la esperanza bíblica, como lo enseña Pablo en Romanos capítulo 8, no es optimismo, no es la expectativa positiva de que probablemente las cosas saldrán bien si uno mantiene una actitud adecuada. Es la certeza del alma basada en las promesas verificadas de un Dios cuya fidelidad es su atributo más permanente. La expectativa de lo que todavía no se ve, pero que es absolutamente real, porque quien lo prometió no puede fallar. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La angustia no es el fin del camino, no es un callejón sin salida que termina en la nada, es parte del camino, y el camino lleva a algún lugar. Hay un hilo que atraviesa desde la tribulación hasta la esperanza, y ese hilo no se rompe porque tiene la garantía del Espíritu Santo, que es las arras, el sello, la garantía legal, de la herencia que todavía está por venir en su plenitud. Así que hoy, si estás en ese lugar de angustia que parece interminable, si los días y las semanas se han acumulado y la presión no cede, y el futuro sigue siendo una sombra que no se disipa, escucha esto no como un consuelo vacío, sino como una declaración teológica con el peso de 2000 años de la fe cristiana, la fe de millones de almas que atravesaron sus propias tormentas sostenidas por lo mismo que ahora se te ofrece a ti. La angustia que te roba la paz no tiene la última palabra. El soberano del universo, que ordenó cada evento de la historia desde antes de la fundación del mundo, que envió a su propio Hijo eterno a tomar sobre sí el peso de la condenación que tú mereces, que resucitó a ese Hijo como garantía irreversible de que el poder de Dios supera todo poder de muerte, de destrucción, de desesperanza. Ese Dios te ha extendido una invitación que no tiene fecha de vencimiento. Ven, con todo lo que traes, con la angustia sin resolver, con las preguntas que todavía no tienen respuesta, con el cansancio acumulado de semanas o meses o años de llevar un peso demasiado grande. Ven. Y Él, no el azar ciego, no el giro de las circunstancias, no tu propia capacidad de resolución, que ya sientes agotada, Él te hará descansar. No porque lo merezcas, sino porque Él es fiel,
Y su fidelidad no depende de tu desempeño, ni de tu nivel de fe, ni de tu historial espiritual. Depende de su carácter. Y su carácter no cambia. El descanso que buscas no está del otro lado de la solución a tus problemas. Está del otro lado de la rendición a aquel que sostiene los problemas, la solución, el tiempo entre uno y otro, y el resultado final de cada historia que comenzó en su mente desde antes que el mundo fuera creado. Ven a Él. Y descansa. Ese es el mensaje. Esa es la promesa. Y esa promesa tiene el peso de todo el carácter de Dios detrás.